Vamos a entrar en esta noche en la última bienaventuranza. Si bien dos veces usa la palabra bienaventurado, pero vamos a unir la del versículo 10 con la del versículo 11. Y dice así la palabra del Señor en el capítulo 5 de Mateo, versículo 10. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Versículo 11, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen, y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Bien, Jesús está afirmando acá, como en todas las otras afirmaciones de la bienaventuranza, pero Jesús afirma que el camino de la felicidad es la persecución. Las verdades eternas no son como las humanas, porque pareciera una contrariedad de ser perseguido y ser feliz. Acá la Biblia dice que somos perseguidos, pero a la vez somos felices. Por eso el Señor Jesús muchas veces en el Sermón del Monte él dice, vosotros decís así, pero yo os digo. Y cuando el Señor dice, pero yo os digo, Él está poniendo la clave a ese mandamiento, a esa práctica. Le está dando el contenido, la práctica espiritual y el verdadero sentido. Y este es el verdadero sentido a esta palabra. Pareciera tan contraria de ser feliz, pero ser perseguido. Es incomprensible para la mente humana, pero para el reino de Dios es la regla, es una regla fundamental, de que somos perseguidos, pero a su vez somos felices. Si son muy felices los que padecen la justicia, de ser perseguidos y maltratados. Mire lo que dicen Hechos los Apóstoles cuando fueron colocados en la cárcel los discípulos. En Hechos 5:40 dice, y si convinieron con él y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, les intimaron a que no hablasen el nombre de Jesús y lo pusieron en libertad. Y aquí viene la reacción de los discípulos después de estar en la cárcel, después de ser castigado, de ser perseguido. Y ellos salieron de la presencia del concilio, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Por causa de su nombre, se sintieron indignos. Todo lo contrario de lo que nosotros haríamos. Pero aquí yo creo que ellos aprendieron lo que Jesús dijo. Cuando vendiera la persecución, ellos serían bienaventurados, serían muy felices. Y por eso ellos dijeron que habían salido del concilio gozoso de haber recibido una tremenda paliza por haber predicado el evangelio. ¿Y qué ellos hicieron? Aumentaron la predicación, no menguaron la predicación. Muchas veces hay personas que cuando viene la persecución menguan, dejan, no continúan, ni se congregan, ni siguen sirviendo a Dios. ¿Pero qué hicieron ellos? Y todos los días, en el templo y por las casas, no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Esto es lo que alguien llamó que la sangre de los mártires era la semilla del evangelio. Por eso se convirtieron tantas personas en los primeros 300 años del cristianismo. En los primeros 300 años creo que ninguna época superó a ese tiempo, porque se convirtieron en la medida que iban matando, se iban multiplicando. Entonces la estrategia de Satanás ya no era tanto perseguir, sino tratar de debilitar la iglesia con falsas enseñanzas.
porque a través de la persecución hacía que la iglesia sea más fuerte. Pero también debemos reconocer que en este tiempo hay persecución, no lo hay tanto aquí, pero sí lo hay en otros lugares. Los discípulos habían entendido esta bienaventuranza, la entendieron muy bien, y sentían el privilegio de padecer por la causa del Señor. En el versículo 42 dice que no cesaban de predicar, no cesaban, no paraban, lo hacían con todo coraje. Entonces vamos a ir observando y tratando de hacer por lo menos un pequeño análisis en el texto que hemos leído. En primer lugar, padecer persecuciones. No somos de este mundo, por supuesto. Como resultados, vamos a tener que sufrir persecuciones. Tenemos otra mentalidad que el mundo tiene. Tenemos otros principios y otros valores. Yo quiero que por favor noten estas tres palabras que he colocado. Estas tres palabras que somos diferentes, no tenemos esa mentalidad. Somos muy diferentes. Tenemos una mente totalmente opuesta a la de este mundo. En 1 Corintios 2:14 dice que nosotros tenemos la mente de Cristo. No tenemos la mente maliciosa, no hacemos con doblez las cosas, no tenemos la mente de sacar ventaja y todas esas cosas que la mentalidad humana de este tiempo es esa. Somos muy diferentes y tenemos otros principios. Estos principios son los que rigen en nuestras vidas, son los valores, los verdaderos valores. Y esto con ese principio nos va a dirigir con verdaderos valores los que van a tomar nuestra vida para vivirla. Mentalidad, principios y valores. No se olviden de esto. Mentalidad, principios y valores. Muchos ahora, cuando los gobernantes populistas están aprobando leyes contrarias a la Biblia, y en muchos lugares se están aprobando y cada vez más, y cada nación donde no se está aprobando están forzando para que se apruebe leyes contrarias a la palabra de Dios, y cuando el cristiano ataca esas reformas nos tratan de retradados, de ser cuadrado, de ser homofóbico, etcétera, etcétera. Pero no, nada de esto. Ni siquiera estamos haciendo acepción de persona. Amamos a las personas, amamos su alma, amamos su vida y deseamos que su vida tengan ese encuentro precioso con el Señor. Pero creo que esto va a ser uno de los motivos de la persecución de los últimos días de la iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia tiene otra mentalidad, tiene otros principios y otros valores, cosa que el mundo hoy no lo tiene, no tiene ni la mentalidad, ni los principios, ni los valores. Y empezando por de los gobernantes, los que nos presiden, que a lo bueno lo llaman malo y a lo malo lo llaman bueno, y que tienen que cambiar las leyes porque son políticos populistas y que no tienen en cuenta bajo ningún concepto a la palabra del Señor. Entonces yo quiero dejarles tres cosas rápidamente. Jesús anticipó que vamos a ser perseguidos. Jesús lo anticipa. En Juan en el capítulo 15, versículo 18 en adelante dice, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me aborreció antes que a vosotros. Entonces quiere decir que vamos a repetir las mismas cosas que le acontecieron a Jesús. Esto vamos a tener que pasarlo. Entonces, hermano, no nos sorprendamos por las cosas que han de llegar. Y si fueres del mundo, no somos de este mundo, no tenemos las normas de este mundo. El mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Él nos eligió y nos sacó, pero nos sacó espiritualmente, sacó nuestros conceptos, los cambió, sacó nuestros valores, nuestros principios, todo esto Jesús nos transformó y dejamos de ser del mundo, aunque estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Y en el versículo 20 dice, acordaos de la palabra que yo os he dicho. El siervo no es mayor que su señor.
Si a mí me han perseguido, también a vosotros perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Mas todo estos harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me envió. Es la ignorancia a lo que es el verdadero Dios y lo que es la verdadera salvación. Entonces Jesús en la última noche con los discípulos, conversando sobre la tarea que tenían que cumplir los discípulos, el Señor le dice que van a tener que pasar por este camino. Y es el camino de la persecución. Ahora, yo quiero hacer un pequeño paréntesis aquí. Lamentablemente, donde uno se conecta, conversa con líderes, con pastores, y en todos los lugares, dice que la mayoría o muchos cristianos han dejado de congregarse, han dejado totalmente al Señor, abandonaron la fe. Y esto ha sido resultado de una pandemia. Ahora, imagínese usted si nos tocara pasar una persecución. La pregunta es, ¿quién quedaría? Si una pandemia ha denigrado, ha hecho que abandonáramos la fe, no permanecer en comunión con la iglesia, no congregarnos, no ser verdaderos cristianos, imagínese. Bien, se cuenta que en Rusia cuando cuando estaba el comunismo, mejor dicho, y los perseguidores de la iglesia tomaban a los miembros y para salvar su vida ellos delataban dónde estaban los pastores y dónde vivían, solamente para salvar su vida. Lógicamente, esta persona muy probablemente nunca han tenido un encuentro con Dios, porque los que verdaderamente tienen un encuentro van a perseverar, van a aguantar, van a continuar hasta el fin. Lo que el Señor pasó, nosotros vamos a pasar. Estamos en el mismo camino y tenemos que pasar por esas cosas que el Señor pasó. El Señor dice, el siervo debe ser como su maestro. Y si yo tengo que ser como mi maestro, tengo que agarrar, tengo que practicar y tengo que vivir las cosas buenas, pero también las cosas no tan buenas. Esto debemos nosotros practicar, pero debemos estar preparados para eso. La segunda cosa, no solamente el Señor lo advirtió, sino que Pablo fue perseguido. Pablo también fue perseguido. En Hechos de los Apóstoles, capítulo 13, versículo 50, dice, pero los judíos instigaron a mujeres piadosas y a todos estos. Los judíos instigaron a personas piadosas y distinguidas y a los principales de la ciudad. Y se levantaron. ¿Qué se levantó? Una persecución. ¿Contra quién? Contra Pablo y Bernabé. Y lo expulsaron de sus límites. ¿Qué hicieron los judíos? Oiga, no está hablando de totalmente personas ignorantes a las cosas de Dios. Ellos conocían la ley de Dios. Y ellos conocían que deben amar al prójimo y que no deben desear el mal al prójimo. Pero su corazón totalmente esclavo al pecado, hicieron lo que hicieron. Levantaron una persecución. Se levantaron y levantaron una persecución contra Pablo y Bernabé. Entonces Pablo fue perseguido. Pero ¿qué hace Pablo cuando es perseguido? Mire lo que dice la Biblia en 2 Corintios 12:10. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrenta, en necesidades, en persecución, en angustia, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Entonces también me está diciendo Pablo que él se goza. Los discípulos se gozaron. Pablo se goza en la persecución.
Y Pablo hace una lista bastante larga allí en 2 Corintios 12:10. Simplemente tomé el texto donde está la persecución, pero hace una lista larga que ni cerca estamos nosotros de haber pasado lo que Pablo pasó. Pero él podía decir, yo soy débil, pero entonces en Cristo realmente soy fuerte. Y en tercer lugar, la iglesia en general pasará por persecuciones. 2 Timoteo 3:12 dice, también todos los que quieren vivir piadosamente, o sea, para vivir dignamente el Señor, agradando a Dios, todos los que quieren vivir de esa manera en Cristo padecerán persecución. Entonces noten ustedes lo que acabo de mencionarle. Jesús advirtió que íbamos a pasar lo que él pasó, persecución. Pablo pasó persecución y se gozó. Y también Pablo le escribe que los que quieren vivir, o sea, aquí los cristianos, pasarán por persecución. La vida de los que quieren vivir en agrado a Dios, comprometido con Dios, ser fiel a Dios, no siempre será una vida tranquila. No siempre tendrán una vida de comodidad. Habrá momentos de grandísimas batallas. Y quiero decirte que la gran batalla muchas veces no es solo de afuera, sino también de adentro. Y esto lo vemos casi en todo el Nuevo Testamento, aún en el Antiguo. También, cuando Nehemías estaba construyendo el muro, el dolor, la lucha, era de los de adentro, los de Judá. En el Nuevo Testamento, la persecución eran los religiosos, los que conocían las Escrituras. Entonces no estamos exentos de a veces sufrir persecuciones de mismas personas que no tienen la mentalidad de Cristo y que están adentro. Y quiero cerrar con este texto. 1 Pedro 4:12 dice, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña aconteciese. Entonces todo lo que nos acontece no es algo extraño, es algo normal. ¿Y qué tengo que hacer? Nuevamente vuelva a decirme lo mismo. Si no gozaos porque cuantos sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Yo no sé si usted notó que en los textos, en su principio, tienen el mismo contexto. Cuando Jesús está hablando de esa persecución, dice que debemos alegrarlo en la bienaventuranza. Cuando a Pablo lo persiguieron, dijo que también se gozaba. Entonces ese principio está y decorre todo el Nuevo Testamento. Cuando estoy pasando por persecuciones, es porque tengo que acompañarlo, no con lamento, sino con gozo. La respuesta nuestra debe ser el gozo, alegrarnos, porque estamos participando de la más maravillosa revelación del sacrificio de Cristo. Pedro dice 3 cosas importantes aquí, dentro de este texto que hemos leído. Primero, que no me debo sorprender. No tengo que sorprenderme por el fuego de prueba. No tiene que ser algo anormal, tiene que ser normal. Pasar por prueba debe ser normal. Segundo, somos participantes de los sufrimientos de Cristo. En la persecución, somos los que participamos en los sufrimientos de Cristo. Y Pablo dice, porque allí en Colosenses capítulo 1, dice que para completar la obra del Señor. O sea, no está diciendo que Cristo la hizo incompleta. Cristo la hizo completa, por eso dijo consumado, está terminado. Pero ¿por qué los sufrimientos? Los sufrimientos tienen un propósito. Y el propósito es para que las almas sean salvas, para que ellos incrédulos puedan entender y puedan ver que hay cristianos fieles y que no sufrimos por sufrir, sino con un propósito eterno. Y la tercera verdad que Pablo está diciendo, que en su venida nos gocemos. Tengamos la gran alegría cuando Él regrese, de que nuestro sufrimiento tendrá un punto final
para gozarnos eternamente. Aquí está el dolor, la injusticia y el padecimiento, acá en esta vida. Toda nuestra vida vamos a tener las lágrimas, el sufrimiento, pero cuando lleguemos a nuestra casa, porque aquí estamos de paso, tendremos la alegría completa y la eterna gloria. Se terminará todo, las enfermedades, los dolores, las injusticias, etcétera, etcétera. Entonces, todos tenemos que pasarlo y no nos sorprendamos cuando llegue, sino hagamos el esfuerzo de alegrarnos y darle gracias a Dios que me hace un participante de lo que Él sufrió en esta vida.